El día de hoy vamos a dar inicio al tema de la división algebraica en sus distintas modalidades. Vamos a iniciar a conocer lo que es la ley de signos de la división, que es tan importante para poder resolver cualquier operación relacionada con la división algebraica. Y vemos acá que esta ley de signos se puede resumir básicamente en dos situaciones. Los signos iguales divididos siempre nos van a dar positivo y los signos contrarios divididos siempre nos van a dar negativo. Esto es bien importante que lo aprendamos y que lo dominemos para futuras resoluciones de operaciones algebraicas. Vamos a empezar viendo lo que es la división de monomios, que en este caso lo conocemos como cociente, porque recordemos que en álgebra generalmente cociente se hace relación a lo que es la división, porque el cociente es el resultado de una división. Y vamos a empezar viendo lo que es la división de monomios. Y acá tenemos algunas reglas que es importante que las veamos, que nos dice que solo se pueden dividir monomios con la misma parte literal y con el grado del dividendo mayor o igual que el grado de la variable correspondiente del divisor. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando vamos a dividir monomios, en ambos se tienen que tener las mismas letras y el exponente del primer número o de la primera expresión tiene que ser siempre mayor que el segundo para poder dividir. Recordemos que cuando dividimos cantidades con la misma base, los exponentes deben de restarse. Entonces, por eso la primera cantidad, o sea, el primer exponente tiene que ser mayor que el segundo para poder dividir. La división de monomios entonces es otro monomio que tiene por coeficiente el cociente de los coeficientes y cuya parte literal se obtiene dividiendo las potencias que tengan igual base, es decir, restando los exponentes. Veamos en este ejemplo entonces, cuando dividimos potencias de igual base, se copia la base y los exponentes se restan. Si el grado del divisor es mayor, entonces lo que va a pasar es de que vamos a obtener una fracción algebraica. Así como vemos en estos ejemplos que tenemos acá, en donde vemos que al momento de dividir estas dos expresiones, el primer ejemplo de la izquierda nos da un resultado en el cual el x cuadrado z cuadrado se quedan en la parte inferior. ¿Por qué? Porque tanto x como z tienen exponentes que son mayores que lo que está en el numerador. En el segundo ejemplo sí vemos que x, y y z tienen de exponentes mayores que sus denominadores, por eso que se restan convenientemente y se forma una expresión entera. Ahora vamos a ver lo que es el cociente de polinomios entre un monomio. Y aquí en este caso tenemos que para dividir un polinomio entre un monomio, dividimos cada término del polinomio entre el monomio y resolvemos las operaciones indicadas, así como vimos anteriormente. Veamos este caso en el cual vamos a dividir un polinomio entre un monomio. Acá entonces lo que hacemos es dividir cada uno de los términos. Veamos, dividimos 12 dentro de 3, nos da 4. Luego copiamos la base, que en este caso es A, y restamos 4 menos 1, nos da 3. Sin embargo, B, ¿por qué aparece con signo negativo? Porque solamente aparece en el denominador, más no en el numerador. Por eso se obtiene con un exponente negativo. Y así tenemos 9 dividido 3, nos da un menos 3, porque recordemos que en la ley de signos menos dividido entre más nos da menos. Y luego al restar sus exponentes nos da a cuadrado b, y para finalizar tenemos 3 al cuadrado b dividido entre 3ab. Aquí tenemos algo muy importante. Recordemos que cuando vamos a dividir y
encontramos expresiones iguales se anulan de la respuesta. Por eso que al final ustedes ven que solamente aparece la A, porque en este caso 3A, 3 en este caso es igual con 3 y B es igual que B. Entonces se eliminan esas expresiones y solamente dividimos A cuadrado con A, que nos da un resultado de A. Para finalizar, tenemos algunos ejemplos entre cocientes, polinomios y monomios. Veamos estos ejemplos. En el primer ejemplo tenemos que el monomio es una expresión entera, o sea que lo que llamamos en álgebra un término independiente, por eso que no tenemos ningún problema para poder dividir. Y aquí vemos en este caso que menos 2 dividido 2 nos da menos 1, porque signos contrarios pues nos dan negativo. En este otro ejemplo, en el segundo que tenemos, pues ahí igual que en el primero, vemos que el denominador es un término independiente, y en el último caso veamos menos 4 dividido 3, como no nos da una división exacta, entonces por lo cual se forma una fracción. Y para finalizar tenemos este otro en donde sí el denominador tiene pues una literal que es la x, y entonces al momento de dividir tenemos que 2x a la cuarta dividido entre 2x nos da x al cubo. ¿Por qué? Porque 2 es igual y x tiene en el primer exponente 4 y en el segundo tiene 1, por eso se restan y nos da 3, y así tenemos en las otras expresiones hasta que encontramos en el último caso menos 12x dividido 2x menos dividido entre demás nos da menos 12 dentro de 2 nos da 6, y como las x son iguales porque tenían el mismo exponente, entonces se cancelan y ya no se escriben en la respuesta.